Ahora estamos en comunicación con el diputado Ricardo López Murphy, integrante del bloque Encuentro Federal. También fue presidente del partido Recrear entre 2002-2007, ministro de Defensa, ex ministro de Economía. Y lo convocábamos un poco, recién hablabas, Claudio, el tema de la convocatoria a extraordinarias a partir de la próxima semana y un temario que generó también polémica al respecto. López Murphy, muy buenos días. Aquí lo saluda Claudio Mardones y Elizabeth Pejer en la previa de Modo Fontevecchia. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias, diputado. En primer lugar, nos gustaría consultarlo acerca de cómo observa este temario y el posible desarrollo de las sesiones extraordinarias, habida cuenta de que en los últimos días hubo bastante polémica por la no inclusión del proyecto justamente de presupuesto en ese temario. Yo creo que funcionará como normalmente funciona la Cámara. Habrá que ir reuniendo las comisiones para tratar los proyectos, lograr el número necesario para poder emitir dictamen y después se verá si llegamos al recinto. Yo creo que eso está complejo porque, como usted bien dice, hay un reclamo muy grande para el tratamiento del presupuesto y al haberse omitido eso, todo lo demás se hace difícil. ¿Usted cree que puede de alguna manera trabar la no inclusión del presupuesto, trabar la discusión de otros proyectos? El gobierno está muy enfocado con el tema eliminación de las PASO. Bueno, en general usted para todos los congresos del mundo, usted necesita construir un consenso, un acuerdo, y yo no percibo que se haya avanzado lo suficiente en ese camino. Eso es lo que yo percibo, pero lo veremos en el curso de los próximos 15 días. López Murphy, usted como una persona que entiende muchísimo de economía, ¿qué opinión o qué análisis puede hacer de que otra vez y por ya segundo año consecutivo el gobierno se esté manejando sin un proyecto de presupuesto? Eso no es sano, eso no es institucional. La verdad, yo desde diciembre del año 23 vengo reclamando porque se dicte el presupuesto. Primero, porque yo siempre consideré que el episodio gran responsabilidad de Massa, Alberto Fernández y Cristina de no llevar el presupuesto en el año 23 fue un acto de tremenda irresponsabilidad, y eso se acuerda como la baja de los impuestos a los ingresos. Fueron actos de una enorme irresponsabilidad que están bien narrados en el reciente documento del Fondo Monetario. Exacto. Sobre por qué fracasan las cosas en Argentina y por qué siempre los programas fracasan, por la incompetencia y la irresponsabilidad del gobierno de ese entonces, que generó una situación muy anómala. El kirchnerismo ha sido una catástrofe para el país. Esa situación anómala yo esperaba que el nuevo gobierno la enmendara. No ha hecho eso y creo que ese camino no es el más sano. La primera vez uno tuvo en alguna medida la interpretación que era tan compleja la situación, tan novedosos los equipos, que podía deberse a eso. La segunda vez más difícil de aceptar. Yo creo que es muy importante que a nuestra institucionalidad que haya presupuesto. En nuestra Constitución es el Congreso el que establece los gastos y el que autoriza los gastos. No hay tributación sin representación. Esa es la clave de las sociedades libres, abiertas, democráticas, de la Revolución Americana.
Sí. Y ahí quería consultarle, porque usted lo venía diciendo, sin presupuesto este año se complica todo. Pero ahí le quería preguntar, porque ¿hasta dónde cree usted que realmente podría haber algún planteo opositor para que el gobierno evalúe su decisión? Porque de hecho, después del comunicado del PRO, no solamente Guillermo Franco consideró que era totalmente fuera de lugar el planteo del PRO, sino que en la Casa Rosada dijeron: no tenemos en el horizonte enviar ni reactivar el debate del presupuesto 2025 de ninguna manera. Entonces ahí le quería preguntar, desde su experiencia, ¿cuántas chances ve de que algunos bloques de la oposición realmente puedan condicionar alguna negociación legislativa para que aparezca el tema del presupuesto 2025? No, bueno, ahí viene la pregunta del comienzo, ¿no? O sea, ¿usted cómo construye el funcionamiento de los órganos legislativos en todos los países de la Tierra? Lo construye con una actitud, digamos, de diálogo, sí, de concesiones, hay también concesión, uno da. Y si usted no procede en esa línea, todo se hace muy difícil. Eso fue allá en la campaña electoral del 22-23 me llegó a decir a mí que el partido del señor presidente era un partido lugareño, que se vio todo lo que ha generado. Sí. Se lo vive recordando todavía el presidente eso. Claro, en el fondo lo que yo transmitía era que era un partido con muy baja representación parlamentaria y que eso iba a trabar el funcionamiento parlamentario, que es lo que en los hechos ocurre, digamos. O sea, lo que yo dije es, bueno, en este tema y en los otros, en los debates, se cumplió todo. Y bueno, estamos con un problema de funcionamiento institucional severo, que me parece a mí no es el mecanismo más idóneo para incrementar la confianza, el horizonte, la perdurabilidad de los esfuerzos que hacemos. Y en mi caso, con la mejor buena voluntad, yo creo que el país necesitaba una reforma económica, integrarse al mundo, obtener superávit fiscal, acabar con el desorden inflacionario, reponer el orden público, pero lo tiene que hacer respetando el orden institucional. Ahora, en este contexto, todo parece indicar que posiblemente el presidente Javier Milei el 1 de marzo inaugure el nuevo periodo de sesiones ordinarias y el presupuesto 2025 siga brillando por su ausencia. Y ahí quería también preguntarle, teniendo en cuenta que siempre el periodo de extraordinarias resulta un termómetro político, ¿no? Antes del arranque del periodo de ordinarias. Usted decía, parece que el oficialismo todavía no ha hecho las exploraciones de respaldo suficientes, es decir, que no se han abierto negociaciones. Y ahí hay un tema mucho más importante por la coyuntura y por el escenario electoral, y es la posible eliminación o la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Su bloque es determinante en ese aspecto. ¿Qué han evaluado en Encuentro Federal? Yo digo, usted sabe que nuestro bloque es muy heterogéneo. Sí. Nuestro bloque surge de la ruptura de Juntos por el Cambio. Ahí surgió el bloque radical, el bloque del PRO y luego el resto de componentes que es, digamos, multicolor. Nuestra idea fue permanezcamos coordinados para poder ayudar a la gobernabilidad de un país que tiene problemas institucionales muy serios. Creo que lo hemos hecho con acierto y con razonabilidad. Yo en lo personal, hay miembros del bloque que integramos que tienen opiniones diferentes. Yo creo que las PASO fueron una solución muy inteligente a los problemas políticos que tenía Argentina, copiando el modelo uruguayo, utilizando el modelo de la Ciudad de Buenos Aires y el modelo de Santa Fe. Yo creo que es el sistema más idóneo que tiene Argentina para su programa electoral y espero que no se modifique. O sea que no van a... ¿Y esa posición la ha planteado diputado dentro de su bloque? No, yo creo que ahí hay opiniones divergentes sobre ese tema como sobre muchos otros. Es público y notorio que tenemos opiniones muy... Nosotros hemos funcionado como un bloque que
coopera con la Cámara, pero no hemos sido homogéneos en las votaciones. Esta definición mía es el sistema de las PASO ha sido muy exitoso en Uruguay, yo creo que ha sido muy positivo en Argentina. El costo que tenía, que era la impresión de boleta con la boleta única, ha desaparecido. Se corrió el eso, 90% de los costos desapareció. No me parece que sea prudente hacer un cambio, y mucho menos en un año electoral. Ahora, si usted me dijera, pasadas estas elecciones, en el año 26, ¿usted haría alguna modificación? Yo haría alguna. Yo la pasaría a que se parezca más nuestra legislación a la uruguaya o a la ciudad de Buenos Aires, donde solo elijamos el candidato a presidente, no la fórmula, y subir el mínimo para pasar a la elección de 1,5 a 4. A 4. Eso es lo que un piso de 4. Eso es lo que yo he sugerido, pero en el 26. Este año no haría ninguna modificación. No es bueno hacer modificaciones electorales en el año que hay elecciones. Exacto. López Murphy, y aprovecho, teniendo en cuenta que estamos dialogando con quien profundo conocedor de la dinámica legislativa, pero también de la coyuntura porteña. Y una parte del cambio de este rompecabezas sucedió especialmente porque el alcalde porteño Jorge Macri tomó la determinación, primero, de desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales, fijarlas para el 6 de julio y jugar la suspensión de las PASO. Pero esto en un escenario de una tirantez para algunos inusitada, para otros previsible, en la relación con la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Y con el gobierno nacional. Y con el gobierno nacional. Que el gobierno nacional le debe a la ciudad de Buenos Aires 6.000 millones de dólares por los fondos que no le envió Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández hizo ese asalto, ese acto de bucaneros que hicieron con la ciudad de Buenos Aires. Y ahí le quería preguntar, ¿cómo ve que va a evolucionar esto? Ahí hay un problema problema que se nota, o sea, si usted le saca a la ciudad 60% del presupuesto, la ciudad va a sufrir, claro. Está sufriendo. Está pasando, de hecho, en este momento. Por eso le quería decir, y en ese escenario, y en esta situación, ¿considera que Jorge Macri acertó con desdoblar las elecciones y jugar la suspensión de las PASO? Yo creo que el jefe de gobierno, obviamente, yo no estoy en su cabeza, no. Yo creo que la legislación de las PASO de la ciudad es mejor todavía que la nacional. Pero bueno, yo también entiendo que él tenga una situación enormemente compleja por este problema de que el gobierno nacional no le devuelve los 6.000 millones. 6.000 millones de dólares es una cifra. No, y además no le acompañan los legisladores que responden a Karina Milei, pero no acompañaron tampoco el presupuesto. Olvídese de ese punto. Los 6.000 millones, usted vio que nadie habla de eso. No. Está fuera de la agenda, directamente. Es un tema muy delicado. Es que nadie se explica cómo sobrevive la ciudad de Buenos Aires con semejante sacudón financiero. Y bueno, es que ahí hay un tema, diputado, porque al menos trascendidos del Palacio de Hacienda, también de áreas económicas porteñas, y esto tanto del año pasado como del apogeo del conflicto, era que en las partes consideraban de que no hablar del tema y poder canalizarlo de otro modo podía al menos llegar a una convivencia sobre un tema sobre el que el gobierno parece que no va a dar marcha atrás de ninguna manera. Bueno, usted no se olvide que siempre hay que respetar el principio de legalidad. Sí. Acá hay un fallo de la Corte. Y bueno, pero vio que la Corte los llama para sentarse a negociar y no negocian. No, pero la Corte los llama para sentarse a negociar sobre el fallo definitivo. Sí. No sobre el fallo que ya emitió. Es decir, que les está dando un poquito más de tiempo. No hay negociación. ¿Y ahí qué podría pasar si directamente ya no hay más margen y directamente llega el momento de la ejecución? ¿Un embargo? Porque podría ser un hecho gravitante muy importante este año. Yo supongo que la ciudad de Buenos Aires, consciente de la gravedad de la crisis nacional, el jefe de gobierno, ha actuado con una mesura distinta probablemente de lo que yo hubiera hecho. Pero yo lo comprendo, él ha tratado de, por buenos oficios, ir resolviendo el problema. ¿Usted qué habría hecho? Me parece que es de tal magnitud la discriminación y la falta de recursos a la ciudad, que es muy difícil, porque además se viene el fallo definitivo, y probablemente el fallo definitivo esté más cerca de lo que pide la ciudad, que es
317, creo, 320, Sí. ese es el número, ese hoy le está dando 295, cuando esas son cifras inmensas. de las que Muy estamos importante, hablando. exactamente. Entonces, es un problema muy complejo entre el gobierno nacional y el gobierno subnacional. Eso ha hecho que los números fiscales de la nación luzcan mejor de lo que son en realidad. Es una situación enormemente compleja. Y empaña también, diputado, la discusión, ¿no? O negociación que tiene la Libertad Avanza con el PRO por un eventual acuerdo electoral también. Está totalmente... No, yo creo que este es un problema más jurisdiccional, Ajá. o sea... Pero de yo alguna soy manera diputado por la empaña, ciudad de ¿no? Buenos Porque Aires. Jorge Yo soy Macri... diputado por la ciudad de Buenos Exacto. Aires. Yo me debo a mis contribuyentes. Que no usted además sabe que mis electores son contribuyentes. Absolutamente. Y estos contribuyentes están pagando una cuenta inmensa que no es de ellos. Eso en algún momento hay que resolverlo. López Murphy, ¿usted qué habría hecho? Porque dice, bueno, yo valoro lo que la cautela de Jorge Macri, pero en su lugar, ¿qué habría hecho? Yo creo que el problema de discriminar a la ciudad de Buenos Aires por parte de ese gobierno que casi tenía características criminales, de salteador, de Alberto Fernández, de Cristina y de Massa, porque ahí hay que empezar ahí. Si no empezamos por ahí, no ponemos que asaltaron a la ciudad de Buenos Aires y fue como un asalto de corsarios sobre los recursos de un gobierno subnacional que por suerte la Corte finalmente puso en vereda, pero ese hecho atroz no recibió la compensación adecuada. La tragedia es que todavía sigue el kirchnerismo dando vuelta, o sea, después de ese acto tan descalificante. Pero bueno, estamos con ese problema y yo creo que la ciudadanía, en mi opinión, debe estar más anoticiada de lo que efectivamente ocurrió y ser consciente de que la ciudad de Buenos Aires está muy golpeada por ese hecho atroz del gobierno anterior, pero que no se reparó durante esta gestión. Diputado, respecto del temario de extraordinarias, uno de los puntos importantes que fue incluido y que generó el año pasado bastante polémica y que fue relevante también, el tema ficha limpia. El gobierno lo volvió a meter ahora en el periodo de extraordinarias. Promete un proyecto propio, pero ese proyecto todavía no está. ¿Qué expectativas tienen con esto? Yo creo que a ver, en la ocasión de la semana, usted vio que ficha limpia fue tratada 2 veces. Sí, Una exactamente. la segunda vez yo ya no estaba porque hacía 6 meses había pedido licencia la última semana. Sí. Pero en la semana anterior, en el intento que llegamos a 128 diputados, con 129 lo hubiéramos podido tratar, yo hice un largo discurso. Yo creo que el problema de la corrupción en Argentina excede el debate moral. Es un problema de seguridad nacional. El mundo hoy está agredido por fuerzas a veces no estatales, muy peligrosas y de gran dimensión, como son las del crimen organizado. El crimen organizado opera sobre las fisuras de los elementos corruptos de los gobiernos, de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Por eso, preservar la integridad de los funcionarios es un problema de seguridad nacional, eso no es un problema solo moral. Y en segundo lugar, yo argumenté, y vuelvo a hacerlo con ustedes, que el problema de la buena conducta hace a reganar la legitimidad del sistema político. El sistema político en todas las sociedades abiertas, en la democracia representativa, está siendo golpeada por cuestionamientos que en general ven los defectos. Lo que pasa es que yo también los veo y digo, como Churchill,
es un mal sistema, excepto cuando lo comparo con los demás. Pero parte del problema que tenemos es una dirigencia que ha estado manchada. Entonces, a mí me parece que ficha limpia es importante para recuperar la credibilidad del sistema político y para asegurar la defensa y la seguridad nacional, más allá del componente moral que eso tenga. Obviamente. Diputado Ricardo López Murphy, le agradecemos muchísimo esta comunicación, que tenga muy buen día y sobre todo buen año 2025. Muy buen año. Ojalá no solo para mí, sino para todos los argentinos, y que en tiempo tan difícil como el que vivimos lo podamos superar con la mejor buena fortuna. Igualmente para usted y para su audiencia. Muchas gracias. Compartido el deseo. Muchas gracias, diputado.